Bienvenidos a Horizonte Independiente. Estamos hoy con Carla Díaz. Ella es filósofa. Cuéntanos cómo has estado. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Tú crees que uno como filósofo, filósofo puede llegar a tener éxito? Yo creo que, por ejemplo, actualmente hay un montón de campo para los filósofos. Hay muchas empresas que están contratando, por ejemplo, filósofos como consultores en diferentes áreas. Hay filósofos trabajando en publicidad, hay filósofos trabajando en mercadeo, hay filósofos trabajando, por ejemplo, a nivel editorial. Entonces yo creo que sí hay muchos campos y creo que cada vez se va rompiendo un poquito más como esta concepción de que el filósofo no va a tener en qué trabajar o que no va a poder ser exitoso, digamos, comparándolo con lo que, por ejemplo, uno pensaría de un empresario. Que uno, digamos, no, pues es que el empresario tiene muchas oportunidades de ser exitoso cuando uno entiende el éxito como tener dinero o tener estatus. Entonces, digamos que yo creo que la filosofía ya cada vez va rompiendo un poquito más este estereotipo de que el filósofo no tiene que hacer o que no puede ser exitoso. Tú mencionas el estatus del filósofo actual y realmente es curioso en el sentido de pensar que de pronto eso sea un pensamiento actual, ya que por ejemplo si tú miras la historia, hace más por lo menos un siglo, los filósofos tenían un estatus casi que de intelectuales natos y ahorita el estatus de filósofo ya realmente tiene otras connotaciones casi que un poco más simplicistas e inclusive negativas. Yo creo que de pronto el estatus no, porque digamos que bueno, los intelectuales siempre han tenido su estatus como intelectuales. Pero digamos que cuando tú miras esto del éxito, por ejemplo, y del estatus a nivel, digamos, contemporáneo, tú dices como, bueno, hay otra visión de lo que es el ser exitoso. Posiblemente ser exitoso no es ser el más sabio, sino el que más dinero tiene, el que más lujos puede comprar. Entonces yo creo que, digamos que sí, en ese sentido, los filósofos han tenido un estatus siempre. Pero, por ejemplo, en Colombia, cuando tú dices, no, es que vas a estudiar filosofía, muchos preguntan, ¿y de qué vas a vivir? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar plata? Es que vas a terminar siendo profesor, como si realmente no hubiera nada más. Y no es diciendo como que ser profesor no te hace exitoso o que no es válido porque es una tarea súper admirable, sino como que hay una concepción de, por lo menos en Colombia, de que el filósofo no tiene nada que hacer y es el que se sienta a pensar y a hablar del mundo, pero no hace nada. En filosofía también pasa algo muy curioso, que es que el filósofo también es condicionado muchas veces como ese pensador que está fuera del mundo, que todas sus tesis y todas sus ideas están abstraídas, son algo, un estilo metafísico. Por ejemplo, John Rawls, el economista y filósofo, nos habla de lo que es su teoría del velo de la ignorancia para poder justificar lo que es la imparcialidad para un principio de la justicia. John Rawls lo que va a decir en el principio de imparcialidad es que si nos sentamos todos en un círculo, esas personas condicionadas al velo de la ignorancia no saben de dónde vienen, a dónde van, qué saben, no tienen ni idea a quién representan, no tienen ni idea de nada. Entonces, la pregunta es, ¿tú piensas que los filósofos tan metafísicos en ese sentido, tan abstraídos como sería una idea platónica en el mundo de las ideas, eh, tienen esa imagen social y se mantienen ahí, o realmente tienen una practicidad más cercana a la realidad? Pues yo creo que sí hay como, digamos que sí hay muchos filósofos que se han enfocado, por ejemplo, en hacer propuestas o presentar teorías que se quedan un poco alejadas de la realidad y que cuando tú ya intentas, por ejemplo, traerlas al mundo real y aplicarlas, parece imposible. Por eso, o sea, por ejemplo, esto del velo de la ignorancia, como realmente reunir a un grupo de personas que no sepan absolutamente nada, no parece algo muy probable. Pero también hay trabajo de filósofos que van un poco más de la mano con los acontecimientos actuales de nuestro contexto, por ejemplo. Franco Berardi, por ejemplo, en su libro Héroes, intenta desde un punto de vista filosófico abordar la temática de los tiroteos masivos en lugares públicos en Estados Unidos, por ejemplo, y en otras partes del mundo. Entonces él, por medio de sus tesis filosóficas, de sus reflexiones, desde un punto de vista, por ejemplo, psicológico, sociológico, lo que intenta explicar es por qué sucede esto, o sea, como no simplemente entender el acontecimiento como, hey, pasó esto, qué mal, hay que reprocharlo, sino como sociedad, qué estamos haciendo y por qué lo que estamos haciendo favorece que este tipo de cosas pasen, cómo podemos manejarlo, cómo podemos controlarlo. Entonces yo creo que cuando tú empiezas a traer la filosofía y tus reflexiones a cosas mucho más puntuales de la vida cotidiana, el trabajo filosófico empieza a cobrar un poquito más de valor y con eso creo que se resuelve un poco el problema de la utilidad de la filosofía, que yo creo que también es otro prejuicio que hay sobre la filosofía. Digamos, la filosofía, porque se queda en lo de las ideas y no se puede aplicar nunca y nunca da respuestas, entonces no es útil. Justamente mencionas a Franco Berardi, filósofo italiano. Él justamente en sus ideas de filosofía de la sociología, él nos muestra que hay siempre un prejuicio, dentro de los muchos, hacia la filosofía y es que el filósofo es un pensador que se queda en la reflexión, que no avanza. Entonces que a partir de todas sus ideas y todas sus problemáticas se estanca en lo que es la reflexión de sus ideas, pero no hace o actúa
para una resolución de esas preguntas. ¿Tú crees que realmente eso se da o realmente, volvemos a la parte de la practicidad, se puede acortar esa distancia de este prejuicio? Yo creo que a veces pasa, y pasa mucho cuando los filósofos escriben para otros filósofos y digamos que la reflexión filosófica se queda entre un grupo muy pequeño de filósofos. Hay temas que se quedan muy en las nubes y son muy difíciles de convertir en acción, digamos que se quedan un poco en la teoría y ya la aplicabilidad es cero. Pero también creo que hay muchas maneras de traer esos temas a la vida real, y eso es un poco lo que hace Berardi con este libro. Cuando él empieza a simplificar, por ejemplo, el lenguaje en el que habla de estas cosas, sigue manteniendo su perspectiva filosófica, que es muy compleja y son preguntas muy profundas, pero lo simplifica de una manera en la que el público en general lo puede entender. Entonces casi lo vuelve como algo de consumo masivo, que realmente todo el mundo podría leer este libro y entenderlo. Entonces cuando tú empiezas a sacar un poco la filosofía, digamos, de este grupo pequeño de filósofos que escriben para filósofos y lo empiezas a abrir un poco para otras personas, para que otras personas con otras perspectivas puedan entrar a la filosofía y entenderla y analizarla y crear una opinión sobre lo que están leyendo, digamos que es más fácil convertir toda esta teoría en una acción. Entonces cuando ya se vuelve un poco más entendible para el público general, y se lo presentas al público general de una manera que lo entiende, que se dan cuenta que es algo que les afecta directamente, estás empezando a generar una reflexión que se puede convertir en acción, no solamente por parte del filósofo, sino por sus lectores también, de sus lectores. Bueno, ahora si te parece bien, entramos a analizar un poco la metodología de enseñanza filosófica en universidad. Si bien conozco un poco de lo que es la enseñanza filosófica, lo que hace es, a ti al inicio semestre te dan es un syllabus, dentro del cual a ti te preparan ciertas lecturas. En esas lecturas tú tienes que prepararlas para cada clase, leyéndolas, entendiéndolas, y en clase vas a analizarlas, a debatirlas. Pero realmente ¿no te parece de pronto eso un sistema un poco teorizado a lo que se demuestra en la filosofía? Digamos que sí, a veces se siente que es un poco teórico porque, digamos, cuando tú entras a leer a un autor, a analizarlo, a entenderlo, a aprenderlo, pues digamos que tú te quedas un poco en qué dijo. Cuando tú ya llegas, por ejemplo, a una clase a debatir y tú ya empiezas a sentar una posición tuya frente al tema, estás haciendo filosofía. Tú ya estás empezando a reflexionar, estás cuestionando, estás diciendo, bueno, ¿será que este autor tiene razón o no? ¿O por qué dice esto? ¿Yo qué pienso sobre lo que está diciendo? Entonces yo creo que ahí ya se desprende un poco de lo teórico y empieza ya a entrar en el campo de lo aplicado. Yo creo que puede haber otros métodos, por ejemplo, de conversación, en los que la filosofía se sienta un poco más aplicada, digamos, como esto que estamos haciendo, pero yo creo que no se queda nunca en lo teórico exclusivamente. Justamente hay algo curioso con la enseñanza de filosofía, y es que sí, la filosofía académica lo que hace es que a ti te prepara con un nivel de informativo y un nivel de análisis para tú poder desentrañarte en lo que es el campo filosófico. Pero hay algo que generalmente se utiliza mucho en filosofía, que no está dentro de los campos estudiantiles de filosofía, que es algo que comenzó desde el inicio de la filosofía, inclusive desde Sócrates, que es filosofía de calle. ¿Cómo es la filosofía de calle? Es sencillamente poner a filósofos o a exponentes de diferentes áreas a hablar y a debatir sobre los diferentes temas, que eso puede resultar justamente en una idea grande que marca mucha de la historia. En la historia, dentro de toda esta idea de la tertulia, ha pasado varios ejemplos dentro de lo que se le conoce ahorita como filosofía a la francesa, que es, como te explico, sentarnos a hablar como estamos haciendo ahorita acá, con una copa de vino, con un café, para poder debatir sobre ideas de filosofía, y ahí es como realmente donde varios exponentes de filosofía han sacado sus textos. Por ejemplo está Hegel, él se inspiró para escribir la fenomenología del espíritu en una tertulia con unos amigos, creo que era tomando cervezas, si estoy bien. Y lo mismo pasaba mucho con Sartre. Él, muchas de sus ideas existencialistas o muchas de sus ideas filosóficas en sí trataban era de sentarse con un amigo a tomar vino en un café, en un bar, y a partir de todo eso desarrollar como la conceptualización de lo que era su idea. Ahora, ¿tú crees que realmente ese sentido de esta filosofía la francesa tenga un impacto realmente a lo que es la filosofía? Pues yo creo que ambas cosas son muy importantes y son muy interesantes. Digamos que mantener, por ejemplo, una charla o hacer filosofía a la francesa, digamos, sin unas bases teóricas, digamos, sólidas, puede llegar a ser un poco difícil o puede ser como redundante, digamos, siempre se vuelve a lo mismo y siempre hay una cantidad de prejuicios por la falta de conocimiento de otros puntos de vista, por ejemplo. Creo que en filosofía se intenta dar un poco esto en clases por los diálogos, en los que los profesores exponen sus ideas, pero los estudiantes también tienen la posibilidad de hablar, de opinar, de cuestionar al profesor, y creo que
siempre se da un espacio de diálogo muy interesante en el que uno tiene un montón por aprender. Creo que igual, sí, al haber justamente esta relación que tú dices, digamos, de poder, en la que hay un profesor o en la que, por ejemplo, hay una calificación de por medio también, puede haber como cierto miedo a la hora de exponer las ideas, hay mucha duda y no siempre se siente como un ambiente supremamente seguro para exponer, por ejemplo, tus ideas y, digamos, equivocarte. Pero creo que igual en filosofía se tiende a dar como esta conversación y creo que es algo que se puede manejar y que con el tiempo, cuando tú empiezas a sentir, por ejemplo, que tú tienes unas bases teóricas mucho más sólidas, es mucho más fácil conversar. Entonces me parece que ambas son unas propuestas muy interesantes y una de las mejores cosas de filosofía es salir de una clase, por ejemplo, en la que tú ves toda la teoría y vas con tus amigos a tomarte un café y a discutir lo que aprendieron en clase y lo que piensan. Entonces es súper valioso para la filosofía eso. A todos les doy las gracias por vernos. Nos vemos en la próxima entrevista de Horizonte Independiente. Van a venir unas entrevistas. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.